Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada quisiera agradecer a los organizadores de la jornada la invitación, a Paco por su presentación y a Daniel porque seguramente ha tenido mucho que ver en que esté yo aquí. Inicialmente me sorprendió un poco la invitación por el tema, por cuanto es una cuestión de un aspecto actualmente laboral mío, que son los modelos asistenciales en las enfermedades crónicas, y quizás no entendía o no llegaba a comprender que iba a poder plantear dentro de un foro dedicado a la investigación, pero espero que dentro de la propia mesa podamos sacarle provecho a todo esto. Los objetivos que me he planteado un poco tratar sería qué son los procesos, los beneficios de la gestión por procesos, cuáles son las enfermedades crónicas que se han declarado prioritarias para la gestión de esta forma en Extremadura, qué riesgo hay de la inacción y cuál es el estado actual de los procesos asistenciales integrados en las distintas áreas sanitarias de la región. Sobre qué son los procesos, pues simplemente es una forma de organizar el trabajo, ¿no? Quizá la definición más aceptada es la de un conjunto de decisiones, actividades y tareas ordenadas y coordinadas entre distintas categorías profesionales, entre distintos niveles de atención sanitaria y entre la atención sanitaria y la atención social, para un tipo de paciente con un problema de salud o una condición de salud concreta. Dicho de forma más llana, sería definir qué se hace, por quién, cuándo y cómo en relación a los distintos problemas de salud. En principio, para organizar o elaborar un proceso asistencial, pues tiene 4 fases claramente, que es primero definir bien cuál es la enfermedad o la condición de salud que se va a tratar, definir cuándo va a entrar el paciente dentro del proceso, definir todas las situaciones clínicas y en los distintos ámbitos asistenciales que se puede desarrollar la enfermedad dentro del propio proceso y después definir cuándo el paciente va a salir del proceso. Como después se va a hablar de insuficiencia cardíaca, este es el esquema general del proceso asistencial de la insuficiencia cardíaca de Extremadura, donde posiblemente no veáis bien las letras, pero de este lado, del lado izquierdo, serían las entradas del proceso. El proceso queda definido en subprocesos que serían como bloques de actividades que están relacionadas, y en este caso, pues, el primer subproceso sería la identificación, el diagnóstico y la inclusión de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El subproceso 2 sería cómo llevar la insuficiencia cardíaca crónica. El subproceso 3, las formas agudas o descompensadas, y una específica que en el subproceso 4, por su interés y también la trascendencia de cara a la evolución de la propia enfermedad, son las transiciones asistenciales entre los distintos niveles. Dentro del propio subproceso están definidos los distintos ámbitos donde habría que tratar la enfermedad, y ahí podemos ver cómo en el subproceso 1 la entrada puede ser de urgencia, desde la cardiología, la consulta de cardiología, la atención primaria u otras consultas. En el subproceso 2 igualmente desde las consultas de atención primaria o las consultas de atención hospitalaria, y así definir cada una de las situaciones posibles por el que el paciente puede pasar. Una vez dentro de cada subproceso, lo que hay que definir son lo que son las tablas de actividades, y en las cuales queda claramente establecida qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, la primera línea sería un triaje de gravedad, quién serían los responsables de realizarlo, que serían médicos y enfermeras del servicio de urgencia hospitalario, cuándo hay que hacerlo, a su llegada al servicio de urgencia, si tiene un registro específico, que en este caso sería la historia clínica electrónica, y cómo habría que hacer el triaje inicial, ¿no? Y para ello hace referencia a anexos o guías que están estandarizadas y que nos dicen cómo hay que hacerlo para obtener los mejores resultados. Así con cada una de las actividades que están identificadas como que aportan valor asistencial al paciente con esa enfermedad y en esa situación clínica. Además, los procesos facilitan o es una forma de gestión. Una forma de gestión porque las tareas y actividades se organizan de tal forma
que lo que se pretende es obtener un valor que se puede definir como los objetivos del proceso. Y dentro de los objetivos de los procesos que tenemos elaborados para Extremadura, se han considerado 4 tipos de objetivos. Un primer objetivo que sería resultados en salud que importan al paciente, que por las iniciales en inglés serían PROM. La segunda, las experiencias positivas para el paciente, que serían sobre todo aquellas, y ahora lo veremos más detenidamente, en las cuales el paciente queda satisfecho con la atención recibida. La satisfacción del profesional, también entendida como que debe ser un objetivo del modelo asistencial, y la eficiencia, es decir, qué coste estamos empleando en esa asistencia para poderla relacionar con los resultados que se están obteniendo, porque todo esfuerzo económico que hagamos en una dirección estamos retrayendo de otro sitio. Por lo tanto, tenemos que estar seguros que esa inversión nos está dando resultados que son efectivos, ¿no? Y además, la gestión por proceso nos permite la acreditación de calidad. El modelo de calidad que tiene adquirido o seguido la Consejería de Salud es la del FQM, y es la que debería proporcionar a distintos servicios, por ejemplo, pues la acreditación de calidad, ¿no? Una de las exigencias básicas para acreditar calidad es que se tengan identificados y elaborados los principales procesos asistenciales de esa unidad o servicio. Y por último, también importante, es que permite trabajar a toda la organización por unos objetivos preestablecidos y conocidos. Aquellos que no tengan relación con la actividad asistencial pensarán, pero entonces eso ahora mismo no existe dentro del Servicio Extremeño de Salud, ni del Servicio Extremeño de Salud, ni de la mayoría de los servicios. Están muy pocos establecidos para todo el servicio de salud qué actuaciones hay que realizar y para obtener qué resultados, ¿vale? ¿Y de dónde sale esto del triple y cuádruple objetivo? Esto es una propuesta que hace un instituto americano para la mejora de los servicios de salud, en los cuales, promovido por la participación del protagonista principal de esto, que es Michael Porter, en el cual plantea que inicialmente los 3 objetivos fundamentales, como viene ahí en su vídeo promocional, lo que hay que buscar es resultados en salud, experiencias de cuidados y efectividad, es decir, tener en cuenta el coste per cápita de la atención. Esto, a los pocos años, se empezó a complementar con un 4º objetivo, que sería la satisfacción de los trabajadores, por cuanto es difícil que un servicio de salud de calidad asistencial, si los trabajadores que la desempeñan no tienen las condiciones, la formación y la motivación necesaria para llevarlo a cabo. Es decir, sería quizá el medio para conseguir los otros 3. Por lo tanto, ahora mismo el sistema que defiende este instituto y que organiza y forma a muchos servicios de salud de todo el mundo es dirigir todos los sistemas hacia esos 4 objetivos. Los 4 objetivos, comentado un poquito más en detalle, el primero sería, como hemos dicho antes, resultados en salud, disminuir la mortalidad, pero también muy importante otros resultados que importan al paciente y que veremos a continuación. Sí, en cuanto a experiencia positiva con la asistencia, el paciente nos solicita y nos pide constantemente información sobre su situación clínica, humanización en la atención, que se tenga en cuenta las preferencias del propio paciente y que pueda participar en cada una de las decisiones que le afectan en cuanto a su salud. En cuanto a la eficiencia, y ya lo hemos comentado antes, es necesario hacer un análisis de costes, pero por la totalidad del proceso. No cuartear el proceso, porque lo que puede ser económicamente satisfactorio en un apartado puede que al final se pague con creces. Por lo tanto, hay que hacer la valoración completa del proceso desde el principio al final. Y bueno, lo de la satisfacción o bienestar laboral del profesional lo he comentado ya antes. Con respecto a cuáles son los resultados que importan al paciente, no son los que el médico cree.
hay que preguntar a los pacientes cuáles son los resultados que le importan. Actualmente hay un consorcio internacional que se ocupa de especificar y estandarizar cada uno de los resultados en relación a enfermedades prevalentes. Actualmente hay definidas ya casi 50, son de acceso libre, y como luego se va a hablar de insuficiencia cardíaca, he traído aquí la propuesta que hace este consorcio. Además del resultado en salud, que sería la supervivencia, porque nadie se quiere morir, incluidos los pacientes, pues habría que tener en cuenta también el control de los síntomas como resultados que le importa, pero también muy importante las actividades de la vida diaria, es decir, qué funcionalidad va a tener el paciente. Y también el grado de independencia. Ningún paciente quiere ser dependiente de otras personas o de otros recursos. Es decir, si con la atención va a conseguir seguir siendo independiente, ¿no? Y también su salud psicosocial. Las personas quieren seguir teniendo relaciones sociales y quieren tener una salud mental que no esté condicionada por la otra enfermedad, ¿no? Pero además también hay que tener en cuenta cuál es la carga que le proporcionamos con los propios cuidados al propio paciente. Y los pacientes nos piden no tener que visitar el hospital cada 15 días, evitar que los tratamientos que se le pongan tengan efectos secundarios o evitar que estos originen complicaciones. Por lo tanto, tenemos que tener una visión mucho más amplia y centrada en el paciente y en sus necesidades, y no como hasta ahora, que mucha de la asistencia que hemos proporcionado ha sido con una perspectiva más desde el punto de vista sanitario que del propio paciente. Dentro de los indicadores de evaluación del proceso asistencial de la insuficiencia cardíaca de Extremadura, se han identificado 52 indicadores, de los cuales no es necesario que haya un registro paralelo por parte de los sanitarios, sino que serían recuperables a través de los sistemas de información que se genera con la propia actividad asistencial. Y aquí he traído los primeros que se presentan y, por ejemplo, estaría la supervivencia, es decir, el tiempo entre que el paciente entra en el PAI y hasta que sale, sea por fallecimiento o sea por otro tipo. El número de atenciones en los puntos de atención continuada, es decir, la urgencia de atención primaria, el número de atenciones en los servicios de urgencia hospitalarios, cuántas hospitalizaciones urgentes ha tenido en el año, cuál ha sido el total de hospitalizaciones que ha tenido en el año, cuántos reingresos precoces en el primer mes ha tenido, la estancia media en el hospital, la mortalidad hospitalaria y la calidad de vida del cuidador, porque si el cuidador no tiene una buena calidad de vida, es muy posible que claudique y el paciente acabe institucionalizado. Esto es una muestra de los indicadores que deberíamos de empezar a tener en cuenta y que no tenemos actualmente para tomar decisiones. Bueno, ¿de dónde sale esto de los procesos y cuáles son los prioritarios? Los procesos se definen a partir de la estrategia de atención a la cronicidad, que hace ya 3-4 años que se elaboró, y en el cual se identificaron 5 enfermedades importantes, 4 de ellas muy prevalentes, como es la insuficiencia cardíaca, la EPOC, la enfermedad renal crónica y la diabetes tipo 2, y una de especial gravedad por su dificultad de manejo y que comprenden a muchas, no solo aspectos sanitarios, sino incluso legales y sociales, como el trastorno mental grave. Y además una situación, una condición de salud que es final de todas esas y de muchas más, que es el paciente crónico complejo, considerado como un paciente que tiene multimorbilidad o que está en fase final de vida de una enfermedad crónica o que tiene una situación social compleja que le impide tener la cobertura necesaria para sus necesidades básicas. Entonces, estos fueron los procesos que se decidieron que debían de ser prioritarios. Todos ellos están elaborados y están en distintos grados, como ahora veremos, de implantación. A su vez, y ya voy acabando, el Plan de Salud de Extremadura pues lo promociona y especialmente ahí están registrados o recogidos cada uno de los objetivos y líneas de actuación para cada uno de estos procesos. Antes de acabar, quería enseñar a la audiencia lo que significa la cronicidad, para que tengamos todo en cuenta un poco cuál es la cuestión, sobre todo aquellas personas que nos
pertenecen al ámbito directamente asistencial, y es que a medida que aumentan las enfermedades crónicas, aumenta el coste de atención de ellas, y si podemos ver que aquí la media es de 400, estos son datos de Cataluña, que son los que más se entretienen en buscar explicaciones económicas a su actividad. Y entre ellos, la atención de una sola enfermedad crónica tiene de media 413 euros per cápita. Si son 5 son 2.400, si son 10 son 9.600 y si son 13, 18.780. Estos son cifras medias, pero está clara que la progresión de tener enfermedades crónicas sumativas incrementa mucho el gasto. Una cuestión muy importante es que la mitad de la población solo origina el 3,6% del gasto sanitario en Cataluña, y similarmente será también en el resto de comunidades. Esto explica por qué haya empresas de atención sanitaria que le interesen ciertos sectores de la población, por cuanto aquí claramente va a haber beneficios económicos, ¿no? Lo que no intentan es quedarse con el 5% de la población que consume el 50% de los recursos, y mucho menos con el 1% que consume el 23% de todos los recursos, que serían esos crónicos complejos de los que hemos hablado antes. También concluye de que las 4 enfermedades crónicas que más recursos consumen en Cataluña, curiosamente, eran la diabetes, la EPOC, la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca. Es decir, que no íbamos mal encaminados, aunque bien es verdad que seguíamos las directrices de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo es el gasto sanitario en relación a la edad? Dado que cada vez nuestra población está más envejecida, actualmente el 21% de los extremeños tienen ya 65 o más años, podemos ver cómo se incrementa el gasto sanitario a partir de los 50-65 y en qué partida se va la cosa, ¿no? Y podemos ver que en color, en el lila, las recetas pues se incrementa muchísimo, pero fijaros cómo en la roja, que es la de hospitalización, pues quintuplica, sextuplica o lo multiplica por muchísimo, ¿no? En el apartado de arriba en gris están los servicios sociales. Cuanto más intentemos ahorrar en servicios sociales, más vamos a pagar con creces en las áreas de hospitalización y recetas. La atención primaria, sin embargo, si bien se incrementa también con la edad, el incremento es mucho menor. Esto el que quiera entender, que entienda. ¿Y qué riesgos hay de si seguimos atendiendo como estamos haciendo ahora? Pues posiblemente no pase nada, porque la inercia que tenemos como servicio de salud es muy grande y posiblemente sigan incrementándose los reingresos y las estancias hospitalarias en hospitales de agudo. Actualmente el 50, casi el 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca que ingresan han ingresado el año antes, el 60%, y el 20% han ingresado el mes antes. Es decir, estamos tratando a una serie de personas con gran vulnerabilidad y fragilidad, que es otro término que se va a tratar ahora, por el cual los reingresos van a ser cada vez más cotidianos. Estos pacientes además van a incrementar sus necesidades de atención personal, es decir, de más cuidados, tanto en los hospitales como en los domicilios o en los centros residenciales. En los centros residenciales, lo que antes eran residencias sociales, se están convirtiendo en hospitales de larga estancia, por cuanto la multimorbilidad que plantean estos pacientes necesita cada vez más asistencia sanitaria en este nivel. Con el incremento de los ingresos sucederán más problemas de seguridad, dado que esto hemos visto que son puntos críticos las transiciones asistenciales. Todo ello es posible que lleve a un descenso de la calidad de la asistencia sanitaria, por cuanto cada vez va a haber muchas más necesidades y los recursos no se ven que se vayan a incrementar de la misma forma. Esto es posible que provoque mayor descontento en la población, y ahora mismo estábamos comentando con Paco precisamente esa situación, y esto además puede llevar a la desmotivación y la desafección de los propios profesionales con el servicio de salud. Y todo ello a la ineficiencia del sistema.
Es decir, se está provocando un gran desbalance entre las necesidades asistenciales y los recursos con los que disponemos. Y para acabar, hicimos un reparto hace 2 años. La pandemia paró totalmente la estrategia que habíamos planteado de distribuir en las distintas áreas de salud los distintos procesos que tenemos definidos. Y por simplificar un poco y para que lo sepáis, pues en Coria el proceso que está funcionando es el de enfermedad renal crónica. En Plasencia esta mañana vengo de trabajar con el de el crónico complejo. En Navalmoral se está implantando la insuficiencia cardíaca. Cáceres el área de salud con más procesos y con más responsables de procesos ahora mismo, y tienen muy adelantado el de insuficiencia cardíaca. El de enfermedad renal crónica también se ha empezado a tratar y tiene pendiente el de POC. En Don Benito Villanueva, pues por ejemplo, se está trabajando en el de insuficiencia cardíaca, el de diabetes se ha empezado a trabajar y el de enfermedad renal crónica en los próximos meses. Y así todo, en el de Llerena, precisamente esta semana también tiene un comienzo para presentar el crónico complejo. Y esta es la situación general de cómo está la situación en cuanto a procesos en la comunidad. Y eso es todo.